Muy bien, veíamos también la última vez que no quiere la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión entre hermanos, le afecta a él, la odia, la aborrece. El crecimiento de la iglesia para él es algo totalmente em, fatal, opuesto a lo que el Señor quiere. Él estorba siempre la obra con el desánimo, con las tentaciones, con las dudas. ¿Qué más vimos? Que puede utilizar aún a hermanos para hacer daño dentro de la obra. ¿Recuerdan la historia de Pedro? Veíamos que obra a través de la mentira. Recordamos la historia de Ananías y Zafira. La mentira dentro de la iglesia es algo que Satanás disfruta mucho. A él le gusta que seamos mentirosos. Crear infidelidad. ¿Se acuerda que veíamos eso en 2 Corintios? Ya vimos que quiere dañar la obra, oprimir de muchas maneras. Muchas enfermedades tienen que ver con la opresión de Satanás y es algo que tal vez no lo veíamos así de esa manera. Pero hoy nos corresponde entonces otra manera como Satanás quiere dañar la obra y es a través de las falsas doctrinas, de la división. Satanás es uno que utiliza algunas cosas para tratar de parecerse a Dios. Dios es uno que le gusta sumar y multiplicar, ¿cierto? Para pensar un poquito en los matemáticos. ¿Sumar y multiplicar le gusta al Señor o no? Pero Satanás quiere restar y ¿qué más? Y dividir. Eso lo vemos a lo largo de la historia de la Biblia, ¿cierto? Ya hemos pensado en muchos personajes que él ha utilizado. Las falsas doctrinas, sin duda, hermanos, es algo que cuando él no puede atacar con una tentación, con una cosa aberrante, porque un hijo de Dios está cimentado en la palabra, muchas veces trata de hacerlo con cosas parecidas a lo que nosotros estamos buscando. No sé si me entiendan. Pues seguramente eh, para mí una botella de aguardiente no es algo que me seduzca, pero tal vez el conocimiento, tal vez el saber mucho de la palabra de Dios, ¿está malo eso? No, pero poner el conocimiento por encima, por ejemplo, de la obediencia, produce vanagloria. Las doctrinas que son como doctrinas que a veces parecen como tan descrestantes para nosotros, que no las encontramos en la Biblia, que son doctrinas de hombres, muchas veces terminan siendo muy atractivas porque tienen cierta lógica o porque parecen muy sofisticadas y terminan dañando la obra. La apariencia es algo que sin duda vamos a ver hoy también, si el Señor lo permite, eh, en esta mañana. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 20, encontramos ahí la primera cita y vamos a mirar desde el versículo 28, Hechos 20, 28. Dice el Señor, bueno, en el contexto, Pablo se estaba despidiendo de los hermanos en Mileto, él había estado con ellos ahí un tiempo, él debería de salir de ahí, pero Pablo le está advirtiendo a los hermanos que iban a venir dificultades, que había riesgos para la iglesia y que habían cosas que iban a llegar y que iban a tratar a dañar la obra. Todo esto seducido obviamente por Satanás. Y dice el apóstol en este discurso, Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿A quién le está hablando Pablo acá? ¿A quién? ¿A quién?
¿Quién más? Si bien esto es una información valiosa para cada uno de nosotros, ¿quiénes tienen a cargo un rebaño? ¿Quién? Los ancianos, ¿cierto? El rebaño nos habla de ovejas. Por eso el término pastor no es un título, sino una obra, una labor. Normalmente no tenemos la costumbre de que nos llamen pastores, pero lo somos. Los que tenemos a cargo un rebaño somos pastores. Pero el pastor no es un título, no es una jerarquía, no es uno que está por encima de, sino uno que está dentro de un rebaño y que tiene labores específicas, muy valiosas además. Y específicamente a esos el apóstol les está hablando, a esos que tienen la responsabilidad de guiar, de alimentar, de curar, de buscar, de cuidar el rebaño. Y les está diciendo, mirad, ¿por quiénes? Por vosotros mismos. Y qué interesante, hermanos. Sin duda, no sabemos, hermanos, qué tiene el Señor para cada uno de nosotros. Algunos de nuestros jóvenes, algunos de nuestros hermanos que son útiles en la obra, no sabemos qué tiene el Señor para nosotros a futuro. Pero si algo, hermanos, nos dice el Señor, lo primero que hay que mirar es nuestro propio corazón. Antes de mirar cómo se dirige el otro, debo de mirar mi propio corazón. Pero la idea aquí también es mirar por vosotros mismos, mirar entre nosotros mismos. Y tiene la idea de cuidar el grupo de personas que está liderando la iglesia, de cuidarnos entre nosotros mismos, de poder guiar al hermano, de poderlo dirigir, de poderlo exhortar si es necesario, cuando tal vez vemos algún riesgo, algún peligro de ser seducido por una falsa doctrina, por algo que pueda dañar a la iglesia. Entonces, mirad por vosotros mismos y por ¿cuánto? Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Muy interesante, hermanos, porque el Espíritu Santo es el que pone a los obispos. No es la iglesia, no son los ancianos, es el Espíritu Santo. Y a Él es el que hay que pedirle, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿cierto? Pero ¿son para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Y habla del costo, lo que le costó la iglesia al Señor Jesucristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Interesante, ¿no? En el contexto del versículo 17 podemos ver también a quién está dirigido eh, este mensaje. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y por qué hace tanto énfasis en eso? Bueno, Pablo tiene que salir, él tiene que despedirse de las iglesias allí y sabía algo, estaba algo muy claro. Versículo 29, ¿qué les dice? Porque yo sé que después de mi partida entrarán. ¿Qué quiere decir entrarán? ¿De dónde vienen? De afuera, algunos que llegan. Entrarán en medio de vosotros, ahí, camuflados, mimetizados, disfrazados. ¿Quiénes? Lobos rapaces. Lobos rapaces. El lobo rapaz es un lobo ladrón, ¿cierto? Que arrebata la oveja. ¿Qué más dice? Que no perdonarán al rebaño. A mí me parece tan interesante esta afirmación. Dice, no perdonarán al rebaño.
no va a tener piedad. Todo esto motivado por Satanás, obviamente, ¿no? El lobo rapaz no tiene piedad porque no ama a la oveja. Es más, el lobo rapaz cuando hay problemas, cuando hay peligro, ¿qué hace? Según la Biblia, ¿qué hace con las ovejas? Kevin, César, Juan, Kevin, Edwin. Ah, huye, abandona las ovejas, ¿cierto? Cuando la situación va mal, el asalariado huye, abandona las ovejas. Pero el Señor dice, nos manda a aprender de él, y dice que el buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Toca enfrentar enemigos, toca enfrentar adversidades, situaciones difíciles que traerán dolor, que traerán heridas, que traerán lágrimas. Pero estos de que estamos hablando acá, no tienen piedad, no van a perdonar al rebaño, porque ellos vienen para dañar. Pero no parece, no parece. Entonces vimos que vendrán, entrarán, pero también dice el 30, y de vosotros mismos. A mí esto me parece muy impactante, hermanos, porque esto no es un supuesto, esto no es algo que sea un riesgo, aunque lo es, pero es una afirmación. Van a venir, eso lo hemos visto, van a venir, pero dice, y de vosotros mismos se levantarán. Unos que estaban ahí sentados al lado nuestro, un día se van a levantar creyendo en algo diferente. Eso dice Dios. Hombres que hablen cosas perversas, ¿para qué? Interesante, para arrastrar tras sí. O sea, ¿para qué? Para llevarse, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Será cierto esto? Primera de Timoteo 4:1 está ligado con la división a través de la doctrina. Dice, pero el Espíritu, está con E mayúscula, hablando de Dios mismo, dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuántos? Algunos. Y eso es algo que de alguna manera también debemos de poner cuidado en cuáles algunos estoy metido yo. Porque si algunos apostatarán de la fe, quiere decir que otros qué, que otros no, que otros van a estar fieles en la fe. ¿Estamos de acuerdo con eso? Algunos. Hermano y hermana, ¿en qué grupo de estos dos estás tú? Entre los que van a estar firmes, viviendo, creyendo, practicando lo que se ha aprendido a través de la palabra de Dios, o algunos que apostatarán, que renegarán, que cambiarán la fe, que un día de alguna manera practicaron. ¿Y sabe por qué? ¿Qué hicieron? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué hicieron? Escucharon, hermanos. Eva tenía que estar charlando con Satanás. ¿Qué le dijo Satanás? No morirás. Ese Dios que ustedes tienen es un egoísta, es un mentiroso. No morirás. Hermanos, mucho cuidado con lo que escuchamos. Le ponía un ejemplo a un hermano en estos días y me llamó la atención la frase que utilizaba el hermano Ángel Torres hace 8 días. ¿Qué tiene de malo?
¿cierto? ¿Qué tiene de malo escuchar un sermón? Pero venga, si usted sabe que hay veneno en una mesa donde hay muchos manjares, 15, 20 platos diferentes, atractivos, usted quiere probarlos todos, pero usted sabe que uno de esos tiene un veneno mortal, ¿usted lo seguiría probando? La mayoría están sanos y son ricos y deliciosos, pero usted sabe que hay uno contaminado. Mucho cuidado, hermanos, con lo que estamos escuchando. Mucho cuidado con quién estamos debatiendo las escrituras, porque si usted sabe que hay veneno, pues la idea es no consumirlo. Escuchando. ¿Escuchando qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es algo que Satanás utiliza también. Si no le seduce a usted las drogas, el alcohol, las mujeres o tantas cosas que para nosotros a veces creemos que tampoco es que no sea algo en lo que se pueda caer, cuidado con eso. Pero entonces él utiliza cosas, aún la misma Biblia, vamos a ver más adelante, para generar ¿qué? Caos, para generar confusión. Mucho cuidado, hermanos, en lo que estamos escuchando. Segunda de Corintios capítulo 11 y el versículo 13, dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 11, 13, porque estos, ustedes lo pueden leer en sus casas, las características de los falsos maestros que son movidos por Satanás, pero ahorita vamos a mirar versículo 13, porque estos son ¿qué? Falsos apóstoles, obreros como fraudulentos. ¿Qué hacen? Se disfrazan. Interesante. Se disfrazan. A mí me causa tanta curiosidad y hasta un poquito de risa, ¿cierto? Hay personas que solo se imaginan a Satanás con cachos y cola. Yo no creo que si se le aparece así a alguien, vaya a ser muy fácil de seducir a una persona, así sea un inconverso. ¿O sí? ¿Qué hace una persona si se le aparece un ser así de esas características? Mire, puede ser el más pecador del mundo y sale corriendo. No, no, no. Estás muy equivocado. Satanás es un ángel demoníaco, pero él no se va a presentar de esa manera. Él se va a presentar como un hermano fiel, pero también se va a presentar con la hermosura de una mujer, con lo necesario de aquel dinero que no es tuyo, con un pensamiento, con una seducción. Pero lo que te estoy hablando son todas cosas atractivas, son todas cosas que pueden producir deseo de agarrar. No, él se disfraza. Él se disfraza. Y pensando en la parte doctrinal, ¿se disfraza de qué? Vamos a ver más adelante, se disfraza de oveja, pero por dentro no es una oveja. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles. Aquí en este caso se disfrazan como apóstoles de Cristo. Interesante. Como enviados de Dios, como apóstoles, como aquellos que el Señor está usando. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Además de lo que sabemos de Satanás, Dios dice otras cosas. Pero dice que se disfraza como apóstol, vimos ahí, y también como qué, como ángel de luz. ¿Y a usted qué se le viene en mente cuando oye hablar de un ángel de luz? ¿Qué se le viene a la mente? Algo como bonito, ¿cierto? Un ángel de luz. La palabra ángel ya no es agradable. La luz nos habla de qué? De lo bueno, ¿cierto? De lo correcto, de lo santo. O sea que tiene una qué?
una apariencia de luz, pero no es de la luz, porque Él es el príncipe de qué? De las tinieblas, pero tiene una apariencia de luz. Hombre, ¿cierto? Tan bueno que habla tal persona, ¿cierto? Tan buena gente, tan buen siervo. Mucho cuidado con la apariencia y la realidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué más nos dice ese personaje? Mateo 7:15, ahí encontramos otro disfraz. Mateo 7:15, ya habíamos nombrado algo de eso, pero dice guardaos. ¿Qué querrá decir guardaos? Mucho cuidado, absténganse, pilas. ¿Con quiénes? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. O sea, se ven iguales a nosotros. Caminan igual, parece que hablan igual, parece que actúan igual, parece que enseñan igual. Pero ¿qué más dice? Pero por dentro, hermanos, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Cualquiera de nosotros puede aparentar lo que sea. Podemos aparentar lo que sea, ¿sí o no? Podemos fingir lo que sea, podemos fingir dolor, tristeza, alegría. ¿Y cómo hace usted para determinar que la otra persona está fingiéndose o está fingiendo algo? Pero ¿sabe qué dice aquí? Pero, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces uno que se disfraza, ¿no? De lo que haga falta, de lo que haga falta que a usted le seduzca, que usted tenga la necesidad. Mucho cuidado, hermanos, con lo que estamos concediendo a nuestras vidas. Mucho cuidado con lo que estamos aceptando en nuestras vidas. Entonces vemos que él es experto en disfrazarse, ¿cierto? Y es experto en disfrazar las cosas también. No debemos de tener nada en común con él. No debemos de parecernos a él. Segunda de Corintios 6:15 dice, lo voy a leer, que qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué comunión, o sea, qué compañerismo puede haber entre el bien y el mal? ¿Qué parecido puede haber? De pronto una apariencia, ¿cierto? Hemos visto. Pero la realidad, hermanos, la realidad es que somos muy diferentes, ¿cierto? A veces vemos la persona, ¿cierto? La persona pasa mucho dentro de los jóvenes, la persona con la que trabaja, con la que estudia, el vecino, tan querido, hombre, tan bella persona. ¿Qué es eso? ¿Una qué? ¿Una qué? Una apariencia. ¿Somos iguales? ¿Somos semejantes? Aquí dice que no. Aquí dice que qué concordia tiene Cristo con Belial y qué parte el creyente con el incrédulo. Nada que ver, nada que ver. Solamente una apariencia. Pero a nosotros nos gobierna Cristo, debería de estarlo haciendo. ¿Y a ellos quién los gobierna? Satanás, las obras de las tinieblas, el príncipe de este mundo, que tiene el control de este mundo, obviamente en este momento. Muy bien. Habíamos comentado un poco también de la división que genera la murmuración, ¿cierto? Decíamos que Satanás es el calumniador por excelencia, ¿cierto? Es uno de los nombres de él, el calumniador. ¿Esto le hace bien a la iglesia? Murmurar, calumniar, esto genera división, ¿cierto?
Dice la palabra de Dios que el que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, deséchalo. El Señor está siempre buscando la limpieza de la iglesia. La salida de personas de la iglesia necesariamente no es un mal para la iglesia. Aunque nos duela, aunque nos dé tristeza, aunque lloremos, pero no necesariamente es un mal para la iglesia. Porque Dios es uno que está depurando. Dios es uno que está podando. ¿O no? Eso dice la Biblia. Que Él poda. Y que lo que ya no sirve, lo que está necrosado, lo que ya no tiene fertilidad, Él lo poda. Y en la agricultura yo entiendo mucho eso. Hay enfermedades que empiezan con una manchita negra en la punta de una hoja y si usted no poda esa rama, esa enfermedad llega y si llega a la parte vascular, que es donde se mueven los líquidos por el interno de la planta, pues esa planta se puede morir del todo. Entonces puede ser mejor podar. Y el Señor entiende eso. Él habla de eso, de desechar, de tapar la boca, de ese tipo de cosas que pueden estar afectando a la iglesia. No debemos de asustarnos por eso. Debemos de asustarnos es por lo que nosotros estamos escuchando cuando no debemos. Bueno, hay otra cosa que a él le aterra, a Satanás. Segunda de Corintios 2:10, vamos allá, devolvámonos un poco. Segunda de Corintios 2:10 dice, está hablando de un personaje que en la primera carta se nombra, que había hecho daño, que su vida moralmente era una vida que no agradaba a Dios, pero aquí parece ser que está restaurado. Y, y es interesante que el perdón es algo que genera bendición. El perdón dentro de los hermanos, dentro de los cónyuges, dentro de la familia. El perdón es algo que trae bendición a la iglesia. Dice el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. ¿Sabe qué más dice? Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, un perdón real es el que, no el que uno le expresa a la otra persona. ¿Dónde se hace primero? ¿Ante quién? Ante Cristo, en presencia de Cristo. Yo puedo decirle a una persona que la perdono, pero no la puedo ni mirar. Y eso pasa muy seguido, ¿o no? Sí, yo lo perdoné, yo la perdoné, pero si se lo encuentra en el centro, se cruza de acera, ¿sí o no? Hermanos, ¿eso será perdón? ¿Eso es un perdón real del corazón? ¿Sí o no? No. Pero aquí lo que veo es que el perdón primero debe llevarse ante Cristo. Cristo debe conocer mi corazón, debo estar orando por esa persona, así esa persona me haya ofendido a mí, así parezca que yo sea el afectado, yo debo estar orando por esa persona. Eso es lo que dice la Biblia. Si su hermano peca contra ti, ve y búscale, ¿cierto? Mateo 18:15. Estando tú y él solos, la finalidad siempre es ganar al hermano. Si él peca contra ti, ¿cómo? Si él peca, sí, si él peca contra ti. Pero también dice que si tienes algo en contra de tu hermano y vas a llevar la ofrenda al altar, al Señor no le interesa tanto la ofrenda que usted lleva. ¿Sabe qué le interesa? Ve y reconcíliate primero con tu hermano.
Y me parece muy interesante porque estos dos pasajes cierran las puertas al que dice, no, es que sí, si yo he pecado hoy y me reconcilio con mi hermano, pero es que si el otro me ofendió, bueno, Dios de alguna manera da instrucción para ambos. La iniciativa puede ser de cualquiera de los dos o debería ser de cualquiera de los dos o de ambos. Mucho cuidado. Entonces, y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, pero dice en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no imaginamos sus maquinaciones. Y esto, perdón, no ignoramos. Muy bien, gracias. No ignoramos. O sea, no somos ajenos a lo que él puede hacer, ¿cierto? Entendemos que él hace lo posible por dañar la obra, por dividir la iglesia, por generar molestia, inconformidad, por generar odio, por generar amargura. ¿Quién será el padre de todo eso? Sin duda que es Satanás. Dice Efesios 4:27. Bueno, el pasaje es largo. Vamos a leer desde el 24 entonces. Voy a leerlo rápido para entender un poco el contexto, ¿no? Y Pablo le escribe a esta iglesia en Éfeso, que era una ciudad muy perversa, para advertir de lo que había en la cultura como tal, en lo general que se encontraba en la iglesia, perdón, en la ciudad, y que eso no debería estar en la iglesia. En que tenemos una vida como nueva, una vida nueva, ya no somos los mismos. Y encontramos muchas cosas ahí, vamos a leer desde el 24, bueno, desde el 22, en cuanto a ¿cuál era? Pasada manera de vivir. ¿Teníamos una pasada manera de vivir? Sí, eso es verdad. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahí es donde se genera una guerra tremenda también. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, triste la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. A mí pues, siempre me ha parecido muy interesante este pasaje, porque el Señor conoce nuestras debilidades. El momento de ira puede llegar y a veces ni nos damos cuenta. Pero ¿hasta dónde llega la ira? La ira me lleva a blasfemar, a insultar, a golpear a mi hermano, a mi prójimo. Mucho cuidado, porque dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y es aterrador, hermanos, encontrar creyentes rencorosos, personas que tienen amarguras de años. Yo conozco una persona que dice que a través de muchos años no era capaz de perdonar ni lo haría jamás. ¿Será un hijo de Dios ese? Personas que se ha hecho lo posible por acercarlas, pero hay una raíz de amargura, hay algo allá metido dentro que no les permite tener gozo en su corazón. Y yo le digo una cosa, hermanos, no todo nos tiene que agradar del hermano. No todo lo que el hermano haga yo lo aplaudo.
Eso no funciona tampoco así. Hay cosas que nos tienen que generar ira también. Unas por nuestra pecaminosidad, que no debería de generarnos ira y nos da, y otras, hermano, porque es que hay cosas que no debemos de ninguna manera tolerar dentro de la iglesia. Pero sea como sea, la ira debe ser algo, no debe, tendría que ser momentánea, tendría que ser de una reflexión pronta. Y dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. En pocas palabras, no puede durar hasta mañana, eso dice ahí. La ira mía, la reacción, lo que sea que haya pasado, no puede durar hasta mañana. ¿Cuándo tiene que solucionarse? ¿Cuándo? Hoy. ¿Quién está contento si yo guardo amargura en mi corazón? ¿Quién? ¿Nosotros estamos para agradar a Satanás? ¿O para agradar a Dios que dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Resuélvalo cuándo? Hoy. Resuélvalo hoy. Eso dice ahí. Eso dice Dios. ¿Y sabe por qué? Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Ya hacíamos el ejercicio, ¿cierto? Eres el primer beneficiado con la ira, con la raíz de amargura, con los procesos largos de amargura y de odio en el corazón. Y algunas cosas, generalidades que parecen muy lógicas. El que hurtaba no hurte más y no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si usted era un delincuente, si usted hacía cosas indebidas, pues es muy obvio, ya no lo haga más. Ninguna palabra corrompida. ¿Cómo estamos con esto? Vocabulario, lo que hablamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahí sigue hablando, quítese de vosotros ira, amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Sed benignos los unos con los otros. Pero el versículo 27 es clave. No dar lugar al diablo. Hay cosas que le dan lugar al diablo, que le dan a él gusto. Y de ninguna manera nosotros estamos para agradarle a él, ¿verdad, hermanos? ¿Qué más encontramos? Primera de Corintios 7:5. Quise ir ahí. He tratado, hermanos, de profundizar un poco en este personaje y las cosas sutiles que él utiliza para dividir, para dañar, para generar mediocridad en la vida personal, en la vida conyugal, en la vida familiar, en la vida eclesiástica, congregacional, en la comunión. Todo lo que él pueda utilizar, hermanos, para dañar la obra, lo va a hacer. ¿Ustedes creen eso o no? Bueno, deben de hacerlo. Dice 1 Corintios 7:5, en el contexto, recuerden que Pablo recibió información de la iglesia en Corinto, habían muchos desórdenes, y uno de esos eran problemas matrimoniales. Y Dios es experto en meterse en la vida de todos nosotros. Él habla en la Biblia de todo lo que usted se imagine. Cualquier cosa que usted se le venga en la mente, Dios dice algo de eso. Y en este caso habla del matrimonio, de la sexualidad. Vamos a leer desde el 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso ya lo expliqué en un estudio, no lo puedo volver a explicar hoy. Pero a causa de las fornicaciones, la palabra fornicación en el Nuevo Testamento es una palabra amplia que contiene cualquier perversidad moral, sexual. Fornicación viene de una palabra griega que es porneia, de ahí viene la palabra pornografía. Otro mal terrible que a través de las redes sociales y de la tecnología tiene podrida la mente de la humanidad.
hombres, viejos, jóvenes, niños, mujeres. Es una cosa que va en aumento cada día, que genera adicción y que pervierte la mente, porque acuerde que la mente debe ser transformada, según Romanos 12:2, renovados, ¿cierto? Por medio de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar es cambiar lo que hay ahí y poner algo diferente ahí. Mucho cuidado con lo que estamos metiendo en la mente y en el corazón. Fornicación. La fornicación es todo lo que tenga que ver con desórdenes sexuales. Y dice que entonces cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí se queda por descartado que la monogamia, cada uno tenga su y cada una tenga su. ¿De a cuántos podemos tener? Ah, bueno, eso dice ahí, ¿no? Pero también habla del matrimonio heterosexual. Ya hablamos de eso también en otro estudio, pues no vamos a profundizar más en eso, pero son cosas que uno se encuentra ahí. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El marido cumpla el deber conyugal. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, aquí estamos hablando de la intimidad, eso no, la Biblia no esconde eso. Debe cumplir. La mujer también siente deseos, también tiene necesidad sexual. ¿Quién la debe complacer a ella? El vecino. Complázcala a usted, hermano, porque le corresponde. O el internet. Cumpla, cumpla. Ya en otro estudio también hablamos de eso y no estamos hablando solamente de la sexualidad, pero el contexto es ese. Vamos a hacer un poco de énfasis en eso. Cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Muy interesante, la mujer, ¿qué dice? ¿Que sí o que no? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Hermanos, Dios involucrado en todo lo que tiene que ver con nosotros, que conoce nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos, ha dejado una instrucción para cada caso. No os neguéis el uno al otro. Eso es algo delicadísimo. Uno se encuentra con parejas que le dicen a uno que su cónyuge no le satisface sexualmente, no tiene el deseo, no tiene el anhelo, no tiene la disposición. Aquí dice que no os neguéis. Si dice que no y se niegan, ¿cómo se llama eso? Pecado. Aunque si usted le pregunta a Satanás, él le va a decir, no, no morirás. Eso no es pecado. ¿Qué tiene de malo? Pues si usted está cansada, si le duele la cabeza, ¿cierto? Ya decíamos también en el estudio de este tema que si le duele la cabeza y está enferma, también usted como hombre debe cuidar de ella, debe ser considerado con ella. No va a ser que usted le esté causando un mal a su esposa. Pero es que esto es mutuo, esto es para ambos casos. La comunicación debe ser muy importante en estos casos. Hablar del tema. Ni mi cónyuge es un objeto sexual, no es una cosa, no es una cosa puesta para que yo me sacie en ella o en él, en el caso de las hermanas. Pero el negarse a la otra persona se llama pecado. Y usted está pecando y está haciendo posiblemente pecar a su cónyuge, negándose. 5, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, se llama comunicación, mutuo
consentimiento, los dos hablan del asunto, hablan del tema, lo nombran, charlan, oran, porque dice ahí, para ocuparos sosegadamente en la oración. Están orando por alguna situación, por alguna necesidad, por la enfermedad, por la dolencia, por los cambios que se generan a cierta edad en ambas personas. Pero ¿sabe qué dice Dios? Y volved a juntaros en uno. O sea, son tiempos muy cortos, son corticos. Volver a juntaros en... ¿Adivine para qué? Ah, es que este se mete en todo. Este aprovecha cualquier cosa. ¿Para qué? Para generar pecado, para generar cosas que no tienen nada que ver con el creyente. Escuchaba a una persona una vez con la que hablábamos en el aspecto sexual y decía una mujer, no, como decimos nosotros, no le daba ni la hora al marido. ¿Y sabe qué decía? No, es que yo soy una mujer muy fría, yo soy así. Y cuánto dolor, conociendo la palabra de Dios, pudiendo haber orado con su esposo, pudiendo haberse dispuesto para agradar a Dios, y se cerró totalmente. Yo soy una mujer fría, yo soy una mujer fría. Pero a la hora de entregarse a la lujuria con otro hombre, no fue fría. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba controlando su vida y su mente? ¿Quién se reía las carcajadas cuando ella cayó en fornicación, en adulterio? Satanás. Hermanos, tan sencillo como simplemente no leer algo, tan claro como lo que dice ahí, tan literal. Por eso, hermanos, yo sé que lo digo muchas veces, muy seguido. Hermanos, no esculquemos maliciosamente lo que no entendemos en la Biblia. Si podemos averiguarlo con la ayuda del Espíritu Santo, hay ayuda, lo que sea. Hermanos, pero no nos enredemos buscando cosas por allá que no entendemos cuando la Biblia tiene la parte literal, la vida práctica, mi día a día, mi comunión con Cristo, mi congregarme, mi vida conyugal, mis hijos, la disciplina, el rol, el servicio, la santidad. ¿Sí o no? Cosas literales que usted se las encuentra ahí, eso dice ahí. Hermano, aquí un hermano se paró a enseñar un día y trató de dibujar los carros, el carro del profeta, ¿cierto? Yo no soy capaz de dibujar eso, no. O los seres vivientes esos que están en el Apocalipsis, yo por mucho que trato, yo no soy capaz de dibujar eso. Y nos rompemos el coco con cosas y preguntas por allá rebuscadas. Pero la Biblia dice no dejando de congregarse y el hermano viene cada 20 días y cada que viene hace una pregunta por allá rarísima. Venga, hagamos lo que está literal ahí, agrade a Dios con eso, y pues si después se puede hacer un erudito en la palabra de Dios, pues listo, eso no es que sea pecado tampoco. ¿Sí me hago entender, hermanos, cuál es la idea? ¿Qué dice ahí? Que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Desde que Eva escuchó al que no tenía que escuchar, el Señor le dijo, tu deseo será para tu marido. Dios dijo eso. Y ahora usted está pensando que usted puede hacer lo que quiere con su propio cuerpo. Está pecando. Está pecando y va a tener que dar cuentas a Dios por eso. Pero lo que me parece más interesante, y esto por el tema que estamos tratando, dice, ocupados, versículo 5, al medio versículo, sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno.
para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea que él sí que sabe, hermanos, actuar en esas situaciones donde usted no cree y donde él busca cualquier cosa, cualquier problemita, cualquier situación, la incontinencia, el enojo, la ira, el mensaje, que el hermano empieza a hablar un idioma diferente, cosas diferentes, pero como usted no lee la Biblia y como usted no ora y como usted no se congrega, o si lo hace de una manera muy diferente, usted no se va a enterar que está pasando algo. Usted no cree que la ira sea mala, usted no cree que la invitación que le hicieron es mala, usted no cree que el amigo con el que anda es malo. Mejor dicho, usted no, usted es un creyente, pero usted tiene dos vidas. Mucho cuidado con eso. No funciona así. Hermanos, Dios es contundente cuando nos dice huir de la tentación, resistir al diablo, no hay comunión, no hay compañerismo. Mucho cuidado con eso, ¿cierto? Señor nos ayude, hermanos. Quería terminar hoy, pero eh, pues hay más ahí y no quisiera, hermanos, hacer un estudio de estos que creo que es necesario mirar y dejar cosas por ahí en el aire que no deben de quedar. Entonces, Señor nos ayude, hermanos, a vivir para Cristo, ¿cierto? A poder